Bien, en este capítulo vamos a estudiar lo que son los capacitores, ¿no? Y una definición de lo que es la capacitancia, ¿no? ¿Qué tipos de capacitores hay? ¿Cómo se mide esta capacitancia, ¿no? O también es llamada la capacidad eléctrica, ¿no? Y analizar los capacitores conectados en serie y en paralelo. Vamos a calcular la energía también que se almacena en los capacitores y hablar sobre lo que son los dieléctricos, ¿no? Y para qué se utilizan los dieléctricos o aislantes también dentro de dichos capacitores, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí unos capacitores, hay diferentes tipos, ¿no? Hay cilíndricos, hay planos, hay esféricos, según la forma, ¿no? Ahí también tenemos otra foto donde están varios capacitores. La definición de o qué es un capacitor. Un capacitor también se llama un condensador, ¿no? Que es un dispositivo que almacena energía, ¿no? Entonces, ese dispositivo que están en todas las tarjetas electrónicas, en los sistemas electrónicos de los aparatos electrodomésticos, almacenan energía, ¿no? Por instantes pequeños de tiempo, ¿no? Ese es el capacitor, ¿no? ¿Qué es el propósito? Almacenar energía, ¿no? O extraer energía de una fuente, ¿no? Decimos una fuente que es una batería, puede ser, o cualquier otra fuente de poder, podríamos llamarla, ¿no? Y luego se libera esa energía, ¿no? Se almacena con algún propósito, ¿no? Bien, y también se utiliza para suavizar o eliminar las variaciones repentinas de energía o sobrecargas que hay, ¿no? De la línea de voltaje, ¿no? En las computadoras, en cualquier aparato electrónico, ¿no? Entonces, esos son los capacitores, ¿no? Y nosotros vamos a analizarlo cómo se calcula esa capacitancia que tiene, ¿no? O capacidad, ¿ya? Ahí tenemos algunos otros tipos de capacitores, ¿no? Y de papel, de mica, según el tipo de capacitor, ¿no? De que está constituido. Este otro cerámico, este otro electrolítico. El símbolo del capacitor está ahí. El símbolo son dos líneas paralelas, ¿no? Dos líneas de esa forma. La batería, el símbolo también importante porque vamos a hacer circuitos, ¿no? Donde debemos tener o representarlo la batería, ¿no? El símbolo de la batería es una línea más corta que la otra y paralela, ¿no? Entonces, en cambio, el capacitor son dos líneas paralelas del mismo tamaño, ¿no? Esa diferencia para representar un capacitor en un circuito eléctrico, ¿no? Y el switch, ¿no? El símbolo del switch o interruptor, ¿no? Llamamos un switch, que es para abrir y cerrar un circuito, ¿no? Conecta o desconecta, ¿no? Una de dos, ¿no? Conectado cuando está cerrado y deja pasar la energía, ¿no? Y el otro desconectado, ¿no? El switch va a abrir o cerrar el circuito, depende de cómo se lo representa, ¿no? Entonces, estos símbolos importantes que vamos a empezar a verlos ya en estos capítulos que estamos estudiando. Bien, el capacitor, entonces, esto podemos representarlo como un capacitor, ¿no? Dos conductores o dos placas que están separadas a una distancia, ¿no? Esta carga tiene una carga positiva más Q y el mismo valor menos Q, ¿no? Entonces, este conjunto de dos conductores y que están separados, en este caso pueden estar en el vacío o por el aire, representa lo que es un capacitor, ¿no? A eso denominamos un capacitor, ¿no? Estas dos son las placas que conforman el capacitor. Aquí vemos también unas placas cuadradas, paralelas, separadas a una distancia. Cada placa tiene un área. Y cada placa tiene una carga del mismo valor, pero de signo opuesto. Ese conjunto vendría a ser un capacitor. Entonces, ese dispositivo llamamos un capacitor, ¿no? Ese conjunto de dos placas que están separadas, ¿no? Un capacitor, entonces, está vacío normalmente o no tiene carga, ¿no? No tiene carga, pero cuando ya se conecta a una fuente ya se va a cargar dicho capacitor. Bien, entonces vamos a ver ahora la definición de la capacitancia, ¿no? ¿Qué es la capacitancia, no? La capacitancia, bueno, los experimentos que hizo Faraday respecto a la carga y la diferencia de potencial que él hizo prueba y
vio que eran proporcionales. Cuando a un conductor, a un conductor que, bueno, que representa un capacitor, lo conectaba con una fuente que suministra una diferencia de potencial, ¿no? O voltaje, entonces aumentaba la carga, ¿no? Ese experimento hizo Faraday. Y él vio que había una constante de proporcionalidad, ¿no? Para que esto se haga o se convierta en una ecuación, la constante de proporcionalidad entonces dependía de la geometría y la separación de dichos conductores. Y a lo que él hizo entonces es colocar C, esa constante. Y esa es justamente la definición de la capacitancia, ¿no? Ese experimento Faraday, entonces de ahí viene que la definición de la capacitancia, ¿no? A veces también le llaman capacidad eléctrica, ¿no? La capacidad de almacenar energía, por eso lleva el nombre de faradio, ¿no? Las unidades de la capacitancia, faradio o Faraday también, ¿no? A veces se lo utiliza indistintamente de cualquiera de las dos formas. Esa es la definición, capacitancia. Entonces, despejando de esta ecuación, ¿no? que se convierte en una ecuación, esta proporcionalidad, es carga entre diferencia de potencial. Bien. La capacitancia también no tiene signo positivo o negativo, ¿no? Es como decir el volumen, ¿no? Nosotros hablamos de volumen, el volumen decimos, el volumen es de 1 litro. O 500 centímetros cúbicos, ¿no? No tiene valores negativos, ¿no? Lo mismo ocurre con la capacitancia. La capacitancia siempre es un valor positivo. Entonces, aquí en la capacitancia no nos interesa mucho que carga negativa, carga positiva, no, porque la capacitancia es un valor positivo, ¿no? Acuérdense siempre compararlo con el volumen, es parecido así, ¿no? Pero es una capacidad eléctrica, podríamos decirlo, ¿no? Este término de capacitancia. Bien, y sus unidades, coulombio sobre voltio, nos da el Faraday, ¿no? Bien, ¿cómo se carga un capacitor? Conectando las dos conductores a una fuente, ¿no? Entonces, una fuente de poder o una batería o un generador, podemos llamar, ¿no? Cualquiera de esos aparatos que nos suministren, ¿no? Esa fuente que nos suministre una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, ¿no? Es lo que permite la carga de dicho capacitor, ¿no? Entonces, al conectarlo, una placa quiere un valor de carga más Q y la otra un valor de carga menos Q, ¿no? Eso es entonces la capacitancia, ¿no? Y se carga, por supuesto, de esa forma, aquí como vemos, al conectarlo con una batería. Bien, entonces lo que pasa o lo que sucede aquí al conectarlo, la batería es la que provoca el movimiento de la carga eléctrica. Es decir, un material primero está neutro, igual cantidad de carga positiva, igual cantidad de carga negativa, y luego lo que provoca esta diferencia potencial, el movimiento de esa carga, sale la carga negativa de esta placa debido a esta batería y luego se carga negativamente esta otra placa, ¿no? Por la cantidad de carga negativa que recibe y esta queda cargada positivamente. Entonces, ahí ya adquiere una capacitancia, decimos este capacitor. ¿Y qué es? La carga que adquiere dividida entre la diferencia de potencial suministrado. Coulombio la carga, voltios la diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Hemos utilizado ese término, ¿no? La diferencia de potencial o voltaje, ¿no? En voltios siempre hablamos, ¿no? Los conductores se conectan a esa diferencia de potencial o los terminales o los bornes, decimos, de la batería, ¿no? También se utiliza esos términos. Bien, entonces ese es el faradio, la unidad de la capacitancia, ¿no? A veces el faradio es una unidad bien grande, por lo que se habla de microfaradios, picofaradios, ¿ya? Aquí tenemos un circuito donde tenemos este mismo representado en un circuito, ¿no? La batería está aquí, el polo positivo, aquí va a ser la carga positiva,
Aquí negativa, porque se va a conectar al negativo, y aquí un switch, ¿no? El switch o interruptor. Aquí está, ¿no? Este es un interruptor. Uno aprieta esto, se cierra el circuito y permite la carga del capacitor. Uno lo abre y ya deja de cargar, ¿no? Y aquí está la diferencia de potencia. Bien, eso es entonces lo que nosotros estamos representando en este circuito, lo que tenemos realmente el capacitor, ¿no? Un capacitor con su batería. Su batería o su fuente, ¿no? Y su switch. Bien, entonces de esa manera hablamos de la capacitancia, se mide en microfaradios, picofaradios o nanofaradios, ¿no? Porque la unidad de la capacitancia, el faradio, es una unidad muy grande, ¿no? Bien, y la constante de proporcionalidad que habíamos hablado es la capacitancia, ¿no? Que es la carga entre la diferencia de potencia. Vamos a analizar estos tipos de capacitores, ¿ya? Capacitores de placas paralelas. Bien, vamos a ver entonces las ecuaciones que hemos aprendido anteriormente. Primero, definición de capacitancia. Capacitancia es carga entre diferencia de potencial, ¿no? Aclarar que esta es la carga de una placa, ¿no? La carga de cualquiera de las placas, ¿no? Esta tiene la carga más Q y esta tiene menos Q, ¿verdad? Así. Ahí tenemos. Vamos a suponer que ese capacitor de placas paralelas. Y delta B es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dichas placas. Bien. Continuamos y vamos a recordar los conceptos del campo eléctrico y diferencia de potencial. El campo eléctrico dentro de las dos placas. ¿A qué es igual? Dentro de las placas. ¿A qué es igual el campo eléctrico dentro de las placas? Si recordamos, el campo eléctrico dentro de dos placas grandes paralelas es igual a sigma sobre epsilon sub 0. ¿No? Eso es E. Eso es el campo eléctrico dentro de estas dos placas. ¿Y qué es sigma? La densidad de carga superficial. Es la carga entre el área. ¿Sí? Nuevamente, recordamos los conceptos. A es igual el área de cualquiera de las dos placas, ¿no? Por supuesto, A, ¿no? Y Q, por supuesto, la carga de una de las dos placas, de cualquiera de las dos, ¿no? Es el concepto del campo eléctrico dentro de estas dos placas. La diferencia de potencial o voltaje, delta B. Hemos aprendido recientemente, en el anterior capítulo, menos integral de E punto DR, de esa manera, ¿no? Por el desplazamiento. La diferencia de potencial entre estas dos placas estamos hablando, el delta B, diferencia potencial. ¿Bien? Y nosotros sabemos que E equivale a esto. Y el diferencial de R, que es simplemente la distancia L. Esta distancia L vamos a tomar en cuenta que es la separación. Simplemente entonces es E por L. ¿Sí? Porque el campo eléctrico es constante, que equivale a esto. El campo eléctrico constante. Vamos a aclarar. Dentro de las placas, E es igual a constante. Es constante. Y podemos reemplazar entonces ahora, ¿no? Estamos hablando, entonces, L, la separación de las placas, ¿no? Vamos a colocar esto para no recordar. L es la separación de las placas. Y reemplazamos entonces la diferencia de potencial
menos E, ¿a qué equivale E? Q sobre el área por epsilon. Eso es E por L. Aquí está. Esto es E por L. Eso es la delta B. Y ahora vamos a reemplazar la definición de capacitancia, que está por acá arriba, que es igual a la carga Q dividido entre delta B. Reemplazamos delta B, que es igual a Q por E. No, ya, reemplazamos por este valor, Q por L dividido entre A por epsilon sub 0. Y finalmente, de aquí, podemos simplificar Q con Q y encontramos el valor de la capacitancia, que es igual a pasa arriba con epsilon sub 0, ¿no? El área A por epsilon sub 0 sobre L. Como esto es positivo, simplemente lo dejamos así. Y obtenemos la capacitancia. Entonces, esta es la capacitancia para un capacitor de placas paralelas. Necesitamos simplemente el área de cada placa y la separación de las placas, L.